Damos comienzo a nuestra clase, ¿cierto? Les voy a compartir pantalla. Ya. Bueno, como ustedes ya lo han visto, ¿cierto? Eh, Nosotros vamos a hablar del control eléctrico industrial. ¿Cuál es la idea? Es reconocer los elementos que se utilizan en el control, su simbología y las aplicaciones, lógicamente. Ya tenemos, ¿cierto?, los elementos típicos de un control eléctrico. ¿Ya? Vamos a tener, lógicamente, las protecciones, botoneras, luces piloto, contactores, relés, temporizadores. Lo dejé aparte, ¿cierto? Entre los relés y los temporizadores. También tenemos las regletas borneras y los gabinetes. ¿Ya? Todo eso es lo que está ubicado en el control, derechamente en el control. ¿Ya? Partimos por las protecciones, ¿cierto? Las protecciones las hemos visto en instalaciones eléctricas industriales, la gran mayoría, ¿cierto? Especialmente los disyuntores y los diferenciales, ¿ya? El disyuntor es el elemento como lo vemos acá, ¿cierto? Este es un monofásico, real DIN o mini circuit breaker, dependiendo de donde lo busquen, ¿ya? Tenemos, ¿cierto? Su simbología en normalizada, ¿cierto? En nuestra norma chilena. ¿Ya? Así es como se ve un automático, ¿ya? Un caja moldeada, ¿cierto? Un caja moldeada, que es un trifásico más grande, ¿cierto? Aquí tenemos un trifásico de Real DIN, Mini Circuit Breaker, que es del mismo tipo de acá del que les mostré al principio, y su simbología cuando trabajamos en circuitos de fuerza y control como los que vamos a ver hoy día, ¿ya? Tenemos los fusibles. No habíamos hablado mucho de los fusibles, ¿cierto? Porque yo entiendo que esto lo debieron haber visto el año pasado, pero les voy a hacer un pequeño repaso. Un fusible, ¿cierto? Es un pequeño hilo conductor que al sobrepasar su límite de corriente, este se funde por temperatura. ¿Ya? No es más difícil que eso, su simbología es tan simple como lo que aparece aquí, ¿cierto? O esta. Aquí tenemos un seccionador fusible, este símbolo que está aquí, que parece como un interruptor, y un fusible en su parte, ¿cierto? Tenemos ese elemento, ¿cierto? Y tenemos, por otro lado, ¿cierto? Acá está su forma física, su aspecto físico es ese, que parece como un automático, ¿cierto? Ese es el seccionador fusible, donde yo inserto estos elementos. Ahora, este es un seccionador fusible pequeño. Para estos se nos requiere de otro tipo de elementos, ¿ya? Tenemos los relés térmicos, que son lo que aparece acá en la esquina inferior derecha, ¿cierto? Tenemos que su simbología son así como unos pequeños cuadraditos, ¿cierto? Sus contactos principales, y estos vienen con contactos auxiliares para lo que tiene que ver con alarmas, ¿cierto? También lo podemos conectar a alguna luz piloto, qué sé yo. Para eso, ese tipo de efectos está. También, esto yo lo puedo conectar con los automáticos. Ya hay algunos automáticos que hoy en día traen circuitos auxiliares y además de bajarse aquí este elemento, porque este elemento se conecta directamente debajo de los automáticos o debajo de un contactor, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Esto también me puede activar aquí el dispositivo principal, ¿ya? Y el guardamotor, que es algo muy parecido a un relé térmico, ¿cierto? Pero específicamente para motores, ¿cierto? Y que además son regulables, ¿ya? Yo puedo regular la corriente, el rango de corriente en el que voy a trabajar, ¿cierto? Y su respectiva simbología, ¿ya? Aquí ven el aspecto físico real, ¿ya? De cada uno de los elementos está el aspecto físico y su simbología, ¿ya? Que eso es súper importante que ustedes lo sepan. Pulsadores o botoneras, ¿ya? La gran mayoría los conoce, ¿ya? Muchos se confunden con la nomenclatura, con lo que tiene que ver con la simbología. Bueno, la verde siempre va a ser, ¿cierto?, una botonera destinada a partir, a indicar una partida. La roja, lógicamente, a la detención o parada. Tenemos acá una botonera conjunta que tiene los dos elementos al mismo tiempo. La verde también está asociada normalmente a una botonera que es normal abierta, ¿ya?
que es el primer símbolo que tenemos acá. Y la roja, lógicamente, a una normal cerrada. Y este tercer símbolo, ¿cierto?, que aparece donde están los símbolos del pulsador, vendría siendo este sistema conjunto donde están la partida y la parada juntas, ¿ya? Ahora, unifilar, simbología americana, ¿cierto?, que son las simbologías con las que nosotros nos vemos enfrentados, ¿ya? Es básicamente, son dos puntitos, ¿cierto?, con un elemento que me simula, ¿cierto?, el botón, ¿ya? Normal abierto, normal cerrado, ¿ya? Y una simbología un poco más antigua, ¿cierto?, se dibujaba de esta manera, ¿ya? Y tenemos, lógicamente, por último, la botonera que es la parada de emergencia, ¿ya? La parada de emergencia, ¿cierto?, destinada a detener nuestro proceso, son elementos que normalmente vienen con un sistema de retención mecánico. ¿A qué me refiero con un sistema de retención? Que cuando yo presiono, eso se queda así, es decir, funciona igual como el interruptor de la luz. Para poder soltar el sistema, yo tengo que mover normalmente algún mecanismo que normalmente puede ser un giro para que el botón de emergencia vuelva a su posición normal, ¿ya? Luces piloto. Bueno, las luces piloto, ¿cierto?, son luces indicadoras. Ya su simbología es como aparece aquí, ¿cierto? Muy similar a una ampolleta, ¿cierto? Normalmente vamos a encontrar, por ejemplo, los colores blanco y rojo en lo que es presencia de fase, ¿ya? Funcionamiento, es decir, que es un sistema que ya inició su funcionamiento, que empezó a andar, es lo que es el verde y azul, ¿ya? Los colores verde y azul. Alarma, amarillo y blanco, ¿ya? También se pueden indicar, por ejemplo, funcionamiento de traspaso de un sistema manual automático. Y ahí los colores pueden variar, va a depender normalmente de lo que el sistema o la empresa donde se esté trabajando lo tenga identificado de esa manera. Ya, por ejemplo, podría ser blanco y verde, por ejemplo, blanco manual, verde automático, eso va a depender eh, únicamente de la empresa. Y lo que siempre debemos tener es que bajo la luz piloto tiene que haber una nomenclatura, es decir, una escritura que realmente me indique qué es lo que está haciendo ese color, porque estos son los colores que o sea, las funciones que normalmente se le da a una luz piloto, pero podría estar indicando cualquier otra cosa. Y eso es importante que nosotros cuando lleguemos a una tapa de un tablero sepamos qué es lo que es, ¿ya? Y tiene que estar ahí escrito abajo. El contactor. Bueno, el contactor ustedes lo tienen que conocer al revés y al derecho, ya que es lo que más se trabajó en instalaciones de motores eléctricos y de calefacción, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos el contactor, ¿cierto? Que es un elemento que es como, al igual que un relé, ¿cierto? Yo cuando energizo la bobina, existen un juego de contactos los cuales se juntan y me generan, ¿cierto?, el traspaso de corriente. Es decir, yo lo puedo hacer funcionar como un interruptor controlado a distancia mediante energía eléctrica, ¿cierto? Y su simbología me ayuda un poco a ir entendiendo esto, ¿cierto? Donde yo tengo una bobina con su respectivo A1 y A2, ¿cierto? La cual cuando se energiza, los contactos 1, 3, 5, 2, 4 y 6, 3 y 14 cambian de estado. De estar abiertos pasan a estar cerrados. Estando con la energía se mantiene así, sin energía vuelven a su posición normal. Es decir, todos estos contactos son contactos normales abiertos, ¿ya? Eh, los contactores normalmente vienen, ¿cierto?, con 4 contactos, es lo normal, ¿ya? Eso es lo normal. Siempre vienen con los 3 contactos de fuerza, más los 2 contactos, un par de contactos auxiliares, ¿cierto?, que son normales abiertos, como es el 3 y 14. Como lo vamos a ver más adelante, este contacto es súper importante, este contacto auxiliar, porque me sirve para poder hacer la retroalimentación o el autoenclavamiento que se llama, ¿ya? Esos conceptos chiquillos creo que los guarden bastante bien en su memoria, ¿ya? Retroalimentación o autoenclavamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo hago pasar la energía por el pulsador, ¿cierto? Lo vamos a explicar más adelante para no perder tiempo en esto, ¿ya? Bueno, aquí están sus partes, ¿cierto? Las partes del contactor.
tenemos, ¿cierto? La cáscara, que es lo que vemos afuera, ¿cierto? Tenemos un resorte, la bobina, tenemos una parte fija, una parte móvil, tenemos los contactos, ¿cierto? Que están ahí bien, todo bien explicadito en esta imagen, ¿ya? Ahí están todas las partes del contactor, chiquillos, ¿ya? Bueno, ahora tenemos, ¿cierto? También los relés, que son los hermanos chicos del contactor, ¿ya? Los relés, ¿cierto? Tenemos los relés electromecánicos, tenemos un sinfín de formas, ¿ya? Tenemos como el que aparece aquí en la imagen, que es el más común, ¿ya? Que ese es el formato más común que vemos enfrentado, pero también tenemos los que se pueden conectar a placas electrónicas, hay unos azulitos pequeños, ¿cierto? Que la otra vez les mostré, eh, ¿ya? Formatos existen muchos para los relés electromecánicos, ¿ya? Con más contactos, con menos contactos, eso depende, ¿cierto? De la fabricación y del uso que se le vaya a dar, ¿ya? Lo normal, ¿cierto?, es tener un relé, por ejemplo, en el símbolo genérico, que tenemos un par de contactos. ¿Ya? Este par de contactos, ¿cierto?, me significan, ¿ya? Esos contactos me significan, ¿cierto?, que es un contacto normal abierto, ¿ya? Y si se fijan, una vez que se ejecuta le aplicamos energía a su bobina, ¿cierto? Este contacto se me va a cerrar. Ahora, lo que normalmente nosotros tenemos, ¿cierto? En el, en el mercado son relés que vienen con contactos que se llaman conmutados. Es decir, ¿cierto? Que en su posición normal, ¿cierto? Vamos a tener siempre un contacto normal abierto y un normal cerrado, como está aquí, ¿ya? Que son en el fondo un contacto de alimentación y dos contactos donde yo puedo ir haciendo el juego, ¿ya? Que es como lo que aparece aquí digamos, en las animaciones, ¿ya? Si se fijan, ahí teníamos, ¿cierto? Ahí está el contacto. Aquí podemos ver que podemos hacer juego, ¿cierto? Una vez que se presiona, ¿cierto? Tenemos una ampolleta que se prende, la otra que se apaga, porque estamos pasando, ¿cierto? La energía de un contacto a otro, ¿ya? Y si se fijan acá viene la energía principal, desde el enchufe, se mete al contacto central, ¿cierto? El contacto que está en posición normal cerrada es el primero que está encendido. Cuando yo presiono, me pasa el que estaba normal abierto y que cambió de estado, ¿cierto? Me enciende la otra ampolleta, ¿ya? Y si se fijan, este relé yo lo alimento con mucho menos energía, ¿cierto? 12 volts, y aquí yo estoy trabajando probablemente con 220, ¿cierto? Entonces, los niveles de energía son distintos. Acá el ejemplo, esto es para una ampolleta mucho más pequeña, ¿cierto? Pero básicamente ese es el funcionamiento. Si se fijan, tenemos el pivote que se mueve y los contactos ahí que de forma mecánica pasan de un estado a otro, ¿ya? También tenemos el relé, me quise centrar en estos dos, ¿ya? En esta diapo. El relé, ¿cierto?, de estado sólido o un relé electrónico, ¿ya? Estos son relés que sirven para mayor uso en frecuencia, ¿ya? Para que lo tengan claro, ¿ya? Ahora, ¿cierto? Pasamos a lo que son los temporizadores. Bueno, los temporizadores, ¿cierto? Tenemos acá la nomenclatura de los contactos que son la misma que ya conocemos. Y ahora, si ustedes se fijan, aquí el símbolo de las bobinas. ¿Ya? Estos elementos, nosotros, ¿dónde los hemos ocupado principalmente? En la inversión de giro, por ejemplo, una inversión de giro con tiempo, donde parte en sentido horario y luego, pasado un determinado tiempo, esa conexión se desconecta y pasa al sentido antihorario. ¿Ya? Y así hasta que yo lo vuelva a reiniciar, a resetear mi sistema. ¿Ya? Aquí está su simbología. La vamos a ver un poquito más adelante en los ejemplos que les estoy mencionando. ¿Ya? Para que lo vayamos entendiendo un poquito más. ¿Ya? Eh, bueno, básicamente eso, tenemos relés con retardo a la conexión, con retardo a la desconexión
y combinado. Ya tenemos el relé de tiempo que es específicamente para una partida estrella-triángulo, ¿cierto? Donde iniciamos, ¿cierto? La partida estrella y luego pasamos al delta, por ejemplo, que es este verdecito que está acá, y que ustedes si miran abajo, aparece el símbolo justamente de delta y estrella, ¿ya? Tenemos distintos formatos, ya pueden haber muchos formatos, también hay eh, otras aplicaciones que en este caso no las vamos a revisar porque no las vamos a trabajar mucho, ¿ya? Pero tenemos que son, por ejemplo, relés simétricos, asimétricos, con tiempos que son tiempos iguales, tiempos distintos, relés que se autorresetean y que pueden hacer de manera cíclica el tiempo, ¿ya? Y esto es el principio de lo que nosotros ya conocemos como automatización, ¿ya? Que me permite ir haciendo funciones y tareas de forma automática, ¿ya? La bornera. Bueno, las borneras son puntos de conexión, donde yo llego con mi cable, ¿cierto? Y me conecto. Básicamente eso es para mantener ordenado mi sistema, no tener que hacer llegar todos los cables a, por ejemplo, una protección, a los contactores. Esto todo, ¿cierto? Me sirve para identificar los circuitos y también ir generando un poco de escalamiento y separar la fuerza del control, etcétera. ¿Ya? Tenemos regletas o horneras, ¿cierto? Que son estas las que ustedes más conocen, ¿cierto? Eh, También tenemos ya las más industriales que son montadas en Realdin, las regletas que son específicamente de tierra, ¿ya? Formatos también existen bastante, ¿ya? Estos son los más comunes, pero tenemos unas de libre mantenimiento y qué sé yo, con mucho más accesorios, ¿ya? Los tableros y gabinetes, ¿ya? Los tableros y los gabinetes ustedes ya los conocen de alguna manera, ¿ya? Si se fijan aquí tenemos a la caja sola se le llama gabinete, ¿ya? La parte interior, esa parte naranja que ustedes pueden ver en esta imagen que está un poco más abajo, ¿cierto? Es la placa de montaje, ¿ya? La placa de montaje. Interior se trabaja con una canaleta que se le conoce como canaleta ranurada, donde yo puedo sacar mis cables, ¿cierto? Y puedo hacer llegar, aquí mantengo todos los cables de manera ordenada internamente, ¿cierto? Lo normal es también irlos separando con amarracables, ¿ya? Tenemos, ¿cierto? Los automáticos, tenemos contactores, si se fijan acá tenemos las borneras o clemas que aparecen aquí, tenemos el Realdin que está en el interior, tenemos la protección principal, una barra colectora o el repartidor tetrapolar también conocido, ¿ya? Aquí por fuera ustedes pueden ver que tenemos luces piloto, luces de, ¿cierto? También tenemos switch para poder partir. Acá tenemos una parada de emergencia, si ustedes se fijan, o una detención total de mi sistema, ya que puede trabajarse con un elemento que se llama seccionador, que es como un interruptor, pero con palanca. Y el famoso tablero de terreno, chiquillos, que yo les pedí en instalaciones eléctricas industriales. Si se fijan, esto es lo que yo les pedía internamente que me dibujaran, era más o menos eso, ¿ya? Para que después lo vayamos pensando para la próxima entrega, ¿cierto?, de instalaciones eléctricas industriales, para que se hagan una idea de lo que ustedes tienen que hacer o dibujar. Bueno, las aplicaciones más comunes, chiquillos. Aquí están todos los elementos que hemos mencionado, ¿ya? Tenemos la partida directa. Ya, si ustedes, por ejemplo, aquí tenemos el circuito, el diagrama unilineal y el multifilar, ¿cierto? Separados como el circuito de control y el circuito de fuerza, ¿ya? Tenemos, si ustedes se fijan, aquí está el fusible, está el relé térmico dibujado, está el pulsador de paro, el pulsador de partir, los contactos auxiliares para hacer la retroalimentación, para que mi contactor se quede enclavado una vez que yo presiono el botón. ¿Cierto? El símbolo de la bobina, por el lado del sistema o el diagrama de fuerza. Si ustedes se fijan aquí, tenemos los fusibles, el interruptor general, ¿cierto? Estamos viendo la simbología todavía. El contactor, si ustedes se fijan, acá está la bobina, los contactos 13 y 14 los dejan un poco fuera. Los contactos principales, ¿cierto? El 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los de fuerza, el relé térmico y el motor propiamente tal.
Y ahora este es el esquema. Recuerden que estos dos elementos, estos dos dibujos, nosotros los conocemos como diagramas. Esto es un esquema donde yo veo los elementos, yo veo todos los contactos, cómo se conectan entre sí. Acá, ¿cierto? Yo solamente tengo un poco el esquema general, ¿cierto? Separado en la fuerza y el control, ¿ya? Pero aquí, en este esquema, yo puedo ver todos los elementos, ¿ya? Todos los elementos. Y aquí, por ejemplo, tenemos la botonera de partida, ¿cierto? La botonera de parada. Tenemos nuestro motor, nuestro relé térmico, nuestro contactor, nuestro automático. Y aquí tenemos un elemento que ustedes no conocen todavía, que es un relé de presencia de fase, ¿ya? Que cuando falla una fase, en el fondo esto me lleva a desconectar mi sistema, ¿ya? Así como de manera bien general, ¿ya? La partida directa, ¿cierto? Si ustedes se fijan acá, tenemos, ¿cierto? Las tres fases, de ellas, ¿cierto? Yo tomo una que se me dé aquí a los pulsadores, ¿cierto? A los pulsadores y me generan la realimentación en los contactos 13 y 14, chiquillos, que es el contacto. Por eso yo siempre les dije, hay que conocer bien los contactores y trabajar y entender, ¿cierto? ¿Qué otras cosas puedo hacer yo con los contactos auxiliares que vienen? Por ejemplo, tenemos los contactores de 5 que vienen con dos contactos, dos juegos de contactos auxiliares, el 13 y el 14 y el 21 y el 22. El 21 y 22 normalmente va a ser un contacto normal cerrado, que cuando yo active mi contactor va a ser un contacto que se va a abrir. Es decir, con ese contacto, por ejemplo, yo puedo desconectar la energía de otro elemento que no quiero que se conecte mientras está funcionando el contactor principal, ¿ya? Y por ejemplo, eso, ¿en qué principalmente lo ocupamos? En la inversión de giro, ¿cierto? Porque si yo estoy trabajando con la inversión de giro y estoy funcionando con mi motor, por ejemplo, en sentido horario, ¿cierto? Si pongo y no tengo un sistema de seguridad que evite que el contactor que hace que el motor gire en el sentido antihorario se conecte, se me juntan dos fases. Y al juntarse dos fases, ¿cierto? Tenemos un cortocircuito. Entonces, eso es súper importante que vayan captando, chiquillos. El juego que yo puedo hacer con los contactos adicionales que viene un contactor. O que puedo también tener, con, por ejemplo, con un relé, ¿ya? En un relé también puedo hacer inversiones de giro en motores de corriente continua, por ejemplo. Ejemplos en Internet hay hartos, ¿ya? Hay muchos, muchos ejemplos de esto que podemos utilizar. Una partida estrella-triángulo, ¿ya? Son tres de los circuitos más conocidos, ¿ya? Los que estamos hablando. Estamos hablando de la partida directa, la partida estrella-triángulo, que la vimos también en instalaciones de equipos electrónicos de potencia, eh, porque esta partida me permite, ¿cierto?, evitar un pic de voltaje y corriente demasiado grande, ¿cierto?, al conectar de manera directa mi motor, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Eso, como ya dijimos, empieza a aumentar la vida útil del motor y empieza a generarme otros beneficios, ya también en mi sistema, en la red. Bueno, si se fijan aquí, yo tengo dos diagramas de control, ¿cierto? Uno que, si ustedes se fijan, es mucho más simple que el otro, ¿ya? El primero, aquí no tenemos temporizador, ¿ya? Es simplemente está hecho con botoneras, para que una persona presione partir, ¿cierto? Le dé la partida al motor en estrella y después presione y haga la partida, ¿cierto? Eh, triángulo, ¿ya? Aquí no hay relés de por medio. En cambio, en el diagrama que está un poco más grande, ¿cierto? Sí tenemos nuestro relé. Si ustedes se fijan, tenemos nuestro pulsador, ¿cierto? El pulsador de parada, el pulsador de emergencia y tenemos el switch principal. Una vez que nosotros presionamos, ¿cierto? Se activa la bobina del relé de tiempo, ¿cierto? Al mismo tiempo se me activa el K1, que es el contactor principal, que siempre va a estar conectado, ¿ya? Y al tiempo, ¿cierto? Se me conecta en este caso el K2, ¿ya? El K1 y el K2 se conectan, son los primeros contactores que parten, ¿ya? El K2 está conectado, ¿cierto? Junto con el K3 a los contactos
del relé de tiempo. ¿Para qué? Para que una vez que pase el tiempo, ¿cierto? Y si se fijan, estos son contactos conmutados. Tengo una sola alimentación y la alimentación se traspasa de un contactor al otro, ¿ya? Es decir, como ya les mencioné, el K1 parte primero, el estrella está acá, el K3, ¿cierto? Que está con un normal cerrado, está funcionando, pasa mi tiempo, esto se activa, esto se desconecta y se conecta el K3, ¿cierto? Que es para la estrella, perdón, el triángulo. Y el K1, si ustedes se fijan, se mantiene funcionando y además tenemos una luz piloto que me está indicando, ¿cierto?, que mi sistema sigue funcionando, ya que está en funcionamiento. Eso visto desde el diagrama de control. Le podríamos hacer el seguimiento también acá en el esquema, pero eso requiere de más tiempo y eso lo pueden analizar ustedes de forma particular. ¿Ya? Bueno, chiquillos, eso es lo que quería que revisáramos, ¿cierto? Como a modo de reactivar todos los conocimientos que ustedes de alguna manera ya tienen y ya tenían, ¿cierto? Y reforzarlos, ¿ya? ¿Para qué? Para que después pasemos a lo que dice la guía. Dejo abierto el micrófono para que puedan hacer sus dudas y consultas, ¿ya? De la presentación. Antes de verla, antes de echarle una miradita a la guía. ¿Alguna duda, consulta, chiquillo? ¿Algo que no hayan conocido, algo que no les haya quedado claro? Profe, lo último que mostró se puede ocupar como ejemplo para hacer la guía, ¿cierto? Para guiarnos. Sí, por O... supuesto. Sí, por supuesto. O sea, la guía Ya, ya. es, valga la redundancia, la guía para resolver lo que tienen que Ah, hacer. no, no, sí, sí, obvio. No, pero yo me refería porque parece que igual sirve como pausarla, o sea, colocarla en el, ¿cómo se llama? En el Word. Por eso. Ah, bueno, claramente en la guía, por eso les digo que hagan las consultas de la presentación antes de pasar a la guía. Ya, pero si no hay más dudas, eh, si no hay más dudas de la guía, les voy a mostrar perdón, del PowerPoint, les voy a mostrar la guía. ¿Ya? Bueno, ¿cierto? Ahí está la guía, ¿cierto? El primer ejercicio, ¿cierto? Se quiere hacer partir tres motores trifásicos de manera secuencial, uno después del otro. ¿Y qué es lo que deben hacer ustedes? Indicarme, generar una lista solamente de componentes o elementos de control que son necesarios para montar el circuito. No quiero que hagan el circuito, ¿ya? El circuito no lo tienen que hacer. Solamente indicarme los elementos de control que ustedes consideren que se necesita para montar este circuito que les estoy pidiendo, ¿ya? Los elementos de control son los que vimos en el PowerPoint. Por lo tanto, eso es lo que yo estoy solicitando en el primer ejercicio. El segundo ejercicio, ¿cierto? Quiero que hagan lo mismo, pero con un circuito ya conocido, que en este caso es el inversor de giro, ya con temporizador. Y por último, quiero que me dibujen los tres circuitos que yo les mostré, ¿ya? Profe, perdón, me perdí en la 2. En la 2 me tienen que indicar, así como en la primera, hacer una lista, Ya, hacer la lista de componentes que se necesitan. Acá también necesito lo mismo, una lista de componentes que se necesitan para el circuito inversor de giro, ¿ya? ya. Y en la 3 tienen que dibujar. Me dibujan el circuito de fuerza, el circuito de control y el esquema. El esquema, recuerden que tienen que dibujar los componentes lo más parecido a como se ven en la realidad, ¿ya? Por lo tanto, ahí esas son las cosas que tienen que... Son tres dibujos en el de abajo, arriba son Profesor, pero si yo las listas. lo hago, lo hago por computador, ¿lo puedo sacar por internet? No, tiene que sacarle una fotito y después se la pega a su Word del dibujo que hizo, Bueno, ¿ya?
que tiene que haber un poquito más de trabajo, chiquillos. La idea es que ustedes vayan pensando también las cosas como las van haciendo y se vayan dando cuenta. Si ustedes, miren, pueden copiar perfectamente el dibujo de internet, yo no tengo problema en eso, pero lo importante es que cuando hagan eso, ustedes le vayan haciendo seguimiento a lo que van dibujando, ¿ya? Cosa de que vayan entendiendo por dónde recorren, dónde va recorriendo la energía, ¿ya? Entonces, eso les va a ayudar a entender cómo funciona el circuito de mejor manera, ¿ya? Tenemos hasta las 12 para mandarlos, Hasta ¿cierto? las 12 de la noche de hoy, justamente. Quien no haya puesto su nombre en el chat, les recuerdo que lo hagan para poder después traspasar la respectiva nota de asistencia. Profe, lo que yo no entendí fue lo de cuáles son los esquemas y diagramas que se dibujan, porque no sé. Ya, vamos a compartir Una no Juama, vivito. la presentación. Acá, ¿cierto? Miren, esto es un diagrama. ¿Se ve el mouse, cierto? ¿Se ve el puntero del mouse? Ya. Sí, se Eso ve. es un diagrama. Eso es un esquema. ¿Ya? Diagrama de control, diagrama de fuerza, esquema. En el esquema tenemos el control y la fuerza, todo junto. ¿Ya? Ya. ¿Queda más claro? Sí, profesor. Sí. Algo. ¿Ya? Pero Lo vuelvo usted, a profe, ¿qué reiterar. el esquema o el diagrama? Ahí dice claramente el diagrama y el esquema. Ah, los dos de. Uy, ya. Por eso dije claramente, en la última pregunta, en el último ítem, ¿cierto? Se tienen que dibujar las tres cosas. El diagrama de control, que es como este, el diagrama de fuerza, que es como este, y el esquema. Y el esquema hay que dibujarlo así como que se parezca Que a se las parezca, protecciones y que todo. se parezca nomás, o sea, ustedes pueden hacer el cuadradito con los 3 bornes, o sea, con los 6 bornes, y ustedes me dicen automático. Ay, No tienen para qué dibujar, aquí yo no necesito el detalle, ¿ya? Yo necesito que se entienda claramente cuáles son los puntos de conexión. Eso es lo más importante, nada más, ¿ya? Que, por ejemplo, los números de contacto, eso es importante que aparezca, que aquí que sea, en este, por ejemplo, en los contactores, 1, 2, 3, 13, 14, ¿ya? Aquí, 4, o sea, 1, 3, 5, 2, 4, 6, ¿ya? Ahí sí, ¿ya? Eso es lo que tiene que entenderse, ¿ya? Eso es lo que tienen que entenderse. Y acá, obviamente, en las fases, así como aparece en esta misma imagen, RST. Ya no necesito que dibujen el detalle del automático, con la palanca, no, esa parte no me interesa. Me interesa que puedan dibujar un rectángulo. Un rectángulo se parte por 3. Un rectángulo, ¿cierto? Vamos a dejar de compartir. Un rectángulo y que se vea así, ¿ya? Y acá ustedes lógicamente le ponen los números, Las letras. ¿ya? O las letras, ¿ya? De los contactos. Ay, ¿dónde está? Ahí está, Ya. ¿ya? ¿Se entiende? Así. No necesito el detalle interno. Obviamente ellos lo dibujé un poquito más feito, pero ustedes lo dibujarán con regla para que les quede un poco más bonito, ¿ya? Y con colores para diferenciar las fases y todo. Por ejemplo, a modo de recomendación, pueden ocupar negro, azul y rojo para lo que es, todo lo que es fuerza, ¿ya? Y si tienen, ¿ya? Si tienen,
verde para lo que es control. ¿Ya? Si no lo tienen, igual háganlo con los colores que tengan nomás, chiquillos. Ya, si igual yo lo voy a entender. Me interesa que ustedes lo entiendan. ¿Ya? Recomendación. Partan siempre por dibujar en el esquema. En el esquema, partan por dibujar la fuerza. ¿Ya? Porque es más fácil, porque son casi cosas directas. ¿Ya? Y después dibujen el control. ¿Ya? A modo de recomendación. Y así como les digo, ustedes van teniendo un mejor entendimiento de los circuitos que están trabajando. ¿Ya? Eso sería lo que hay que hacer. Eso es lo que tienen que hacer hoy. ¿Ya? Las primeras dos preguntas tienen que hacer un listado de componentes. Solamente nombrarlos, nada más. Nombran los componentes que se requieren para cada uno de los circuitos que se estaba solicitando. Y en el tercero, dibujan el diagrama de control y el diagrama de fuerza, más su respectivo esquema. ¿Ya? La simbología la tienen en la presentación y también la van a encontrar en los dibujos que ustedes busquen por internet. ¿Ya? Ya les dije, o sea, no tenemos problemas con que ustedes saquen la información de internet, pero sí que existe un entendimiento. ¿Ya? Si ustedes siguen la recomendación que yo les doy de dibujar comprensivamente, es decir, hacerle seguimiento a lo que ustedes están dibujando, después les va a costar mucho menos. Después, incluso pueden darle otros usos a los circuitos, ¿ya? Le pueden dar otros usos a los elementos, a los contactores, a los relés, ¿ya? Esa es la idea de que puedan hacer esto comprensivamente. Ya, chiquillos, si no hay más dudas que se vayan a plantear acá, la clase estaría dándose por terminada. Ya dejo abierto este último minuto para dudas y consultas. Y si no, como ya les dije, podemos terminar la clase. Yo entendí. ¿Sí? Todo claro, profe. Sí, Ya. Ya, chiquillos. Entonces me alegro que hayan entendido. Bueno, como ya les dije, chiquillos, y aquí les voy a pedir, igual que el otro día, ¿ya? Hasta las 12, háganme todas las consultas que quieran. Después, entre las 12 y las 2:30, frenen un poquito, porque yo tengo que almorzar, cocinar, hacer mis cosas, Se entiende, profe, se entiende. ¿ya? Y después, ¿cierto? Hasta las 18, ¿ya? Ya, profe.